columna jurídica la tenemos Sí. a ella. Claro, pasó un mundial y No. volvimos en la normalidad. Se levantó la feria judicial Sí. también, viste, hay cosas que hay que atender. Así que se sube al vuelo, ya está todo listo. Bienvenida Sole Crespín. Y no viene sola, viene con Gabriela Clavel Serra. Se suman las dos, ¿cómo andan? Olis. Hola chiques, ¿cómo va? ¿Todo bien, Sole, Hola, 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 vos? buenas tardes. Hola Gaby, un placer ¿Cómo andan? conocerte. Qué alegría que te subas al Hola, vuelo. Yo, gracias, perdón, gracias a ustedes por, No, dale, Gaby, perdón. no, agradecerles y también compartir, que es el placer mío de estar compartiendo con ustedes hoy acá. Bien, Sole, ¿y vos cómo estás? Yo quiero decir a favor de Julián que yo ya escuché esta versión, esta teoría que acaba de exponer. Ya está. ¡Ey! Se extiende la fuente. Es más, Ajá. creo que estoy casi segura que se la escuché a Coti contar esa anécdota. Y puede ser. La verdad que Bueno, no sé. ok. Es información que tengo, no sé de dónde. Sí. O es una mentira colectiva o es una fuente No, confirmada. Es no, una de yo ya lo dos. escuché. Bien. Yo dije, yo ya escuché esto en otro lado. Bien, bien, Esos bien. datos que me encantan que salen en la galera Están. me fascinan. Bueno, Sole, oye, no venís sola, venís con Gaby. Contanos un Hoy poquito, no vengo colegas. sola, vengo con Gaby. Y además contarles a ustedes Ujú. que hoy a la mañana lo pensaba, eh, que, bueno, además de que la columna de hoy está linkeada, directamente relacionada con la primer columna que hice Ujú. acá en Avión Sin Nafta con ustedes a principio de marzo, que no sé si recuerdan, fue sobre identidad, Ujú, sí, sí. porque era ese fue el tema, Ujú. en ese momento relacionado con bueno, la identidad con las búsquedas de los nietos desaparecidos, nietos y nietas, Ujú. y Claro que cuatro fue por el hermanos. Día de la Memoria. Sí, 24 de Marzo, marzo. el Sí. Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Bueno, además de que está directamente vinculada con esa columna, yo la conocí a Gaby a partir de ese espacio, les cuento Ujú. a ustedes. Ok. Ella, la vida, las vueltas de la vida, nos contactamos, ella me buscó después de esa columna, porque nada, este tema por distintos motivos y desde distintos lugares de la vida nos atraviesa a las dos. Ujú. Y a partir de entonces, como las dos somos también bastante ñoñas, Un montón. además de charlas hermosas y profundas, nos pusimos también a estudiar y a compartir sobre este tema que nos apasiona, que es la identidad de las personas. Y bueno, y en este caso, la columna de hoy se trata de identidad también, es una manifestación de esto que entendemos por identidad. Y no sé si ustedes recuerdan, en aquel momento yo dije que hay tres maneras de ser hijo o hija, Ujú. Sí. según o conforme nuestra legislación nacional, que es por naturaleza, Ujú. por adopción o mediante lo que se conoce como técnicas de reproducción humana asistida. Bien, perfecto, sí. La columna de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con la filiación y las técnicas de reproducción humana asistida. Con Gaby, además de compartir el interés por este tema, muy de fondo y muy profundo, nos toca acompañar a una mujer madre Ujú. que eligió este modo, esta modalidad, digamos, para ser madre, justamente. Y entonces también a partir de este encuentro, les vamos a contar el caso brevemente, ¿no? Los hechos sería, eh, obviamente con el resguardo absoluto de la privacidad y la intimidad de la persona, porque en verdad no nos interesa en este momento, hoy, tanto el caso en sí, Ujú. sí usarlo como disparador, pero sí nos interesa, porque ayer compartíamos con Gaby, más estudiamos, charlamos, escribimos y demás, y más creemos o estamos convencidas de que falta mucha información sobre el tema.
y no sobre las técnicas de reproducción humana asistida, que es un tema que pertenece a la ciencia médica y por lo tanto nosotras no nos vamos a meter ahí, porque nos iría muy mal, además, pero sí nos vamos a meter en las consecuencias o en las repercusiones o en la parte jurídica que tiene este tema que es obviamente propio de la ciencia médica, ¿verdad? Está bueno porque primero estás abriendo la puerta, Sole. En esto de el deseo de ser madre y según las técnicas que vos lo comentabas en columnas anteriores, bien, perfecto, está el deseo. Pero también hay que tener un punto de vista porque frente al deseo pueden empezar a pasar estas cosas que tienen que tener todo un marco legal y está buenísimo que se abra esa puerta. ¿Quieren contarnos, Sole y Gaby, cómo fue que se dio el caso y qué es lo que están trabajando en este caso con esta clienta? Sí. ¿Arranco, Gaby? ¿Vos sumás? Dale, sí, sí, sí. Sí, sí, a mí digamos, como para sumar un poco el contexto de lo que viene compartiendo Sole y también lo que aportan ustedes, chicos, desde la mesa, tiene que ver con esto claro, de cómo todo esto del parentesco, cómo formar una familia, el concepto de familia mismo, digamos, las relaciones de parentesco, cómo vienen pidiendo y vienen siendo transformadas a lo largo de la historia y más aún en los tiempos que corren. Entonces, traerlo desde la realidad y cómo se conjuga eso con lo jurídico que necesariamente regula nuestras relaciones y nos ampara a las personas en las distintas situaciones. Entonces, de ahí la importancia de la comunicación de estos temas, de poder conversarlos, charlarlos, de acercarlos desde distintas entradas para ir dándole contenido e ir desarrollándolo y ampliándolo y ajustándolo a lo que es la realidad y el proceso de transformación que viene siendo tan necesario para las relaciones humanas en general. Y de ahí este caso que llega de la mano de Sole, y ella muy amablemente me convoca a acompañarla. Bueno, es la historia de esta clienta nuestra que Sole, si querés, compartirles el caso. Dale. Bueno, nosotras conocemos a una mujer que desde el comienzo, y ustedes si quieren vayan como registrando datos importantes por si después tienen preguntas también, porque yo le decía a Gaby ayer, los chicos son súper interactivos, preguntan, son curiosos, o sea Hermoso. que buenísimo, es un ida y vuelta permanente y es muy rica el intercambio. Es una mujer que desde siempre, desde el inicio, tuvo como un proyecto monomarental. ¿Sí? Ella siempre quiso ser madre sola. Ese fue su proyecto y es su proyecto de vida. Bien, bien. Con esta intención, ella concurre a un centro de salud que se dedica, obviamente, a brindar estos tratamientos a las personas que, como ella, eligen esta opción, ya sea personas solas o en pareja, que por el motivo que sea, eligen esta modalidad. ¿Y por qué digo por el motivo que sea? Porque muchas veces no tiene que ver con una cuestión de imposibilidad o impedimento propio, sino que hay otras razones que no importan y no se exponen tampoco, ¿no? Claro. Sino que se elige esta modalidad, lo más usual o lo que más escuchamos, lo que más sabemos, que son en verdad personas solas o en parejas que biológicamente no pueden concebir naturalmente. Claro. Digamos, ¿no? Claro, sí. Pero no son los únicos casos, hay más. Su proyecto monomarental inicia tratamientos alrededor de 15 años, está en tratamientos, ¿bien? De distintas, porque hay muchas formas, muchos tratamientos, ¿no? Muchas técnicas, digamos. Eso es interesante aclarar que, o sea, cuando nos referimos a las técnicas de reproducción humana asistida son muchas y varias. Sí. Fecundación in vitro es la primera que se da, como que es el primer caso relevante. Y después, bueno, hay muchas otras que pueden ser a elección o por las características de la persona o de las personas intervinientes, y ahí se van ajustando de acuerdo al criterio médico. Y por eso también la ley, digamos, no las regula taxativamente ni mucho menos, sino que habla en genérico y después las leyes especiales o se recomienda que las leyes especiales mantengan como un anexo de cuáles son todas ellas porque van sumándose más con como el avance de la ciencia y la tecnología. Bueno, Eso.
por eso se dice técnicas de reproducción humana asistida sin especificar cuál o cuáles. Ok, ok. Bien. Bien. Bueno, en esto el Código Civil que se reforma y entra en vigencia ya, como decimos, ya no tan nuevo, hace 11 años o va a ser 11 años, incluye o incorpora un capítulo específico sobre filiación mediante técnicas de reproducción humana asistida. Ese es el título. Bien. Bien, por eso nos referimos de esta manera también. Bueno, entonces, ella en su proyecto monomarental inicia estos tratamientos que le llevan 15 años aproximadamente, y cuando se logra la gestación, ¿no? Al momento en el que logra la gestación, ella comienza una relación sexoafectiva con una persona Ok, ok, ok. que no es parte de su proyecto monomarental, ¿bien? Bien. Ella tiene un proyecto que lleva adelante por más de 15 años, y cuando esto tiene un resultado positivo, digamos, queda embarazada, Sí. ella estaba iniciando una relación sexoafectiva con una persona. Ok. Ok. Esta persona Sí. no se suma a su proyecto monomarental, Ujú. ¿bien? Y pero sí, obviamente, al comienzo o sea, se vinculan durante más de 4 años, y durante esos 4 años él tiene vínculo con esa niña que nació, ¿verdad? Ok. Como probablemente ustedes sepan o les haya pasado de que son madres o padres y tienen una pareja que no es la mamá o el papá de su hijo o hija, ¿verdad? Sí. Entonces, no asumen ese rol, ya sea que haya un progenitor o no presente, pero de repente tienen vínculo con sus hijos, Sí. su hija, con sus Claro. hijas. Sí. Bueno, esto así, solamente que se trata de una bebé, con todas las características que eso tiene, ¿no? Y una mujer que estuvo miles de años, muchos años, digamos, buscando este proyecto, la concreción y tal, y coincide con una persona en ese trayecto, digamos. Entonces, esta niña crece durante sus primeros 4 o 5 años creyendo que este hombre es su padre. Ujú. Y este hombre hace las veces de padre, entre comillas. Entonces, un día deciden que él la va a reconocer. Ok. Ajá. Ok. Ajá. Entonces, ellos van al registro civil y él la reconoce como hija propia, como sería el reconocimiento, como la ley permite el reconocimiento de un hijo o hija extramatrimonial, ¿no? Sí. Los varones, creo que ya lo hemos hablado a esto, Sí, sí, sí. tienen todavía ese privilegio de poder ir al registro civil cuando quieran o crean Sí, sí, y sí. reconocer como propio un hijo o hija que tomaron conocimiento de que nació y que creen que es su hijo o hija, ¿no? Sí, sí, Creen, sí. digamos, con datos más o menos ciertos, probabilidades de que esa persona sea su hija, y lo pueden reconocer Sí. sin la participación y el consentimiento de la madre. Bien, entonces esta persona va y reconoce a esta niña. Cuando sucede esto, ella, la madre, empieza a sentir que esto no estaba bien, ¿verdad? Entonces empieza recién ahí a asesorarse y llega a una fundación que acompaña a personas o a familias en estos procesos de tratamientos, ¿no? Para ser madres o padres mediante técnicas de reproducción humana asistida. Sí. Y es recién en ese momento cuando empieza a tomar dimensión del error en el que habían caído al reconocer a una hija como propia, con todas las consecuencias jurídicas que eso tiene, sin que coincida con su verdad de origen, ¿verdad? Claro. Sí. Todo lo que ya sabemos y lo hemos hablado, sobre todo en la primera columna, pero después también de la historia que tenemos, ¿no? La historia que tenemos en la Argentina de cómo no solamente a partir de lo que sucedió con las infancias en la dictadura, sino también después se han naturalizado y todavía se naturaliza mucho ciertas prácticas que tienen que ver con la identidad de las personas, Sí. ¿no? Sí. Esto que lo hemos dicho quizás de reconocer a un hijo o hija porque, no sé, conviene para la obra social, o no hacerlo porque, no sé, no conviene para, no sé, las autorizaciones para salir del país, cuestiones de conveniencia que nada tienen que ver con la naturaleza de la identidad de las personas. ¿Bien? Sí. Te Entonces, seguimos. ella empieza a tomar dimensión de esto y es ahí cuando nos contactan, ¿verdad?
Eh, y bueno, empezamos a estudiar su caso y tal, y nos damos cuenta de que en verdad la posibilidad de que esta persona haya podido inscribir a esta niña como hija propia tiene que ver con un error original que se cometió cuando ella, en el trámite, en el proceso del tratamiento, firma lo que se conoce como consentimiento informado, ¿bien? Sí. Ustedes, ayer lo decíamos con Gaby, este concepto de consentimiento informado es un concepto asociado mayormente a las prácticas médicas, Sí, ¿verdad? sí. Sí, Cirugía, sí. tratamiento, diálisis, etcétera, sí. Todos hemos pasado alguna vez por alguna, o sabemos de alguien cercano, tal vez, que al someterse a un tratamiento de salud de cierta complejidad se exige este consentimiento informado, ¿verdad? Sí. Que en la mayoría de los casos, además, es una fórmula, en este caso lo fue, una fórmula que está preimpresa Sí, en un formulario, sí. ¿no? Donde una en general lo que tiene que hacer es marcar con una X y firmar. Sí, ¿Bien? sí. Pero resulta que en este formulario, digamos, en la letra chica del contrato, porque esto no deja de ser un contrato, ¿no? Un servicio, una prestación de salud, en la letra chica de este contrato está contenido el núcleo duro de la implicancia jurídica que tiene, ¿no? Someterse a una técnica de reproducción humana asistida en cuanto al origen y a al origen de la afiliación de esa persona por nacer. Bien. ¿Entiendes? Sí, Sí. clarísimo. Una persona que firma este consentimiento informado, en principio, como le pasó a nuestra clienta, para someterse a la práctica médica, no comprende, no entiende que eso es el origen de la afiliación de su hija o hijo por nacer. Bien. ¿Bien? Porque Entonces, eso lo dice la letra chica del contrato, digamos, sí, y lo que la ley dice en el artículo 560, que es a partir de cuando el Código Civil regula la afiliación por técnica de reproducción humana asistida, que este consentimiento que dice debe ser libre, informado, previo a la técnica, al tratamiento, previo, informado y libre, es la columna vertebral, ¿no? En estos términos, es la columna vertebral de la identidad de esa persona por nacer. Ahí es el acto fundacional de su identidad. Cuando la persona firma ese consentimiento informado, vuelvo a decir, en principio, para aceptar someterse a la práctica médica, está también fundando la identidad de su hijo o hija por nacer. claro. Bien. Esta es la naturaleza que le asigna la ley a la firma de este consentimiento informado. ¿Bien? Sí, A la que se le adhiere o anexa el concepto de voluntad procreacional. ¿Bien? Sí. Consentimiento informado más voluntad procreacional es el núcleo duro de la identidad de un niño o una niña nacido mediante técnicas de reproducción humana asistida. bien. Sí, sería como el nacimiento de la afiliación. Claro. El nacimiento de la afiliación. Luego la identidad se va a conformar no solamente con, digamos, con esa información genética, sino también con otro montón de conceptos que ustedes saben, ya lo vienen viendo, que la identidad es un concepto bastante complejo, amplio, que tiene distintos aspectos y demás. Entonces, como bien dice Sole, el consentimiento informado o la voluntad procreacional expresada con la firma de ese consentimiento informado es lo que hace nacer esa causal de filiación, que es la tercera que se introduce con la última modificación del código, sumándose a lo que es la filiación por naturaleza y a la filiación por adopción. Entonces, siendo eso así, se empieza a entender, digamos, a que se introduce un nuevo elemento a tener en cuenta en las causales de filiación de las personas. Porque como un consentimiento puede dar origen a una filiación o puede dar origen a una filiación que esté regulada por el Código Civil. Y eso es así, digamos, teniendo en cuenta lo que sería el concepto de socioafectividad. Digamos, no ya tanto
teniendo en cuenta lo que tiene que ver con lo biologicista o lo genético exclusivamente para dar origen a la filiación, sino como que va mutando en esto que compartíamos antes de los avances que viene teniendo en este sentido, y ya empezar a tomar en cuenta un concepto como por ejemplo el de la socioafectividad o el de una voluntad, la expresión de una voluntad de una persona o más personas en cuanto a ejercer funciones parentales en relación a un recién nacido, a una recién nacida. Mi pregunta, sí. Veo que están como con cara de sorpresa, no sé si es porque no entienden Sí, el texto o No, porque- sí, lo entiendo perfectamente. Acá tiene que ver una pregunta mía. La clínica donde se realizó esto, ese contrato, ¿comprende a todas las clínicas que trabajan en esta técnica de reproducción humana asistida? ¿O de quién fue, digamos, dónde está el error? No entiendo si Claro, es por eso. parte de la clínica o por parte de la justicia. Como que hay un vacío legal ahí que no sé si viene por Lo parte que de la sucede, clínica o por la parte de la justicia. sí, se entiende perfecto y es una duda súper razonable en el sentido de que, digamos, el código no prevé los mecanismos de control de estas situaciones. O sea, el código prevé cómo se conforma la afiliación y los distintos elementos y después los derechos digamos, se suceden de la creación de ese tipo de afiliación, que si llegamos los podemos ver. Entonces, y además intervienen de distintas entidades, digamos. Está la entidad médica, luego está la inscripción registral de la persona que se realiza ante el registro civil y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué falló? ¿Cómo puede ser que esto suceda? Entonces, esos mecanismos de control son los que se tienen que generar mediante leyes especiales o mediante resoluciones de estos organismos que intervienen, justamente para que se preserve el origen. Acá está el derecho a la verdad de origen de las personas, en que no solo conozcan sus datos de origen en cuanto a su dato genético o su dato biológico, sino también cómo fueron concebidas esas personas. Y ahí se liga con lo que tiene que ver con la adopción y también con esto que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, también el derecho a la persona en cuanto a derecho a la verdad de origen, de tener conocimiento de que fue concebida mediante esas técnicas. El código lo que habla es de un legajo, porque luego con la inscripción de la persona, con lo que es la materialización de la inscripción, que es la partida de nacimiento, ahí hay un principio que tiene que ver con la igualdad, con la intimidad, en donde están solamente los datos registrales de la persona, ¿no? No tiene ahí ya que ver cómo fue concebida esa persona. Pero sí dispone el código la existencia de un legajo que dé cuenta, un legajo reservado, que dé cuenta de cómo fue concebida esa persona, cuáles son los datos de los donantes, ya sea si fue por gametos, por ovocitos o por esperma, y eso queda registrado también en el registro civil. Y también en los centros médicos, que todos ellos después los ponen, digamos, cómo lo hacen el documento, digamos, depende de cada centro, de cada institución, pero en sí el contenido tiene que ser el mismo, porque además se tiene que firmar un consentimiento previo a cada una de las técnicas que se realicen, ya sean de inseminación o de implantación de embrión. Eso, Sí. no sé si responde a la pregunta. Bien, sí, no, una preguntita antes de ir a la pausa, si puede ser, porque en este caso el problema no es que la niña fue, en este caso, concebida por estas técnicas de reproducción asistida. Ella sabía su origen, sabía que esa fue su forma de concepción y se le suma esta variable de que luego la pareja de la madre quiere hacer el papeleo por adopción. Hasta ahí estamos, ¿no? No, ni siquiera por adopción. Ah. Fue a reconocerla como quien reconoce a un hijo o hija extramatrimonial. Ahí está. No fue a través del proceso de adopción, Bien, que ahí es está. en todo caso Bien. lo que hubiera tenido que suceder. Claro. Sino que fue a través del reconocimiento. Claro, como él, se- claro, está como, él la iría a reconocer como si fuese genéticamente suya. Claro. Dicho mal y pronto. Sí, claro, por natural, claro, Epa. como se reconoce un hijo o hija por Ahí está. naturaleza, sí. Bien. Bien. Se entiende. Ese era el detalle que... Igual Y ahí es donde, y ahí pregunta, también es perdón, donde se mezclan. la pregunta Claro. de Pato, la anterior pregunta de Sí. Pato es re interesante porque
más allá de que de ninguna manera tiene que ver con un juicio de valor, ¿viste? La regla siempre es escuchamos, no jugamos. Sí. Abrimos debate. Lo cierto es que esto del error, por eso creemos con Gaby que falta un poco de información, quizás a veces en estos casos, y no hablando de ninguna clínica en particular, y de ningún caso en particular tampoco. Son muchas las personas que recurren a estas técnicas y por eso también nos parece que era interesante poder charlar sobre esto. Porque en este mismo consentimiento informado, en la letra chica de este contrato, dice que quienes tienen la responsabilidad luego de firmar el consentimiento informado, el papelito, el contrato sería, de hacerlo protocolizar, ya sea a través de un escribano público o de la dependencia, digamos, la organización de salud que corresponda a la jurisdicción donde la persona está, es la futura madre o padre, o los futuros mapadres, ¿se entiende? Ok. O sea, que tienen que ir con el papel del consentimiento informado a protocolizar ese consentimiento para luego con eso ir a inscribir al hijo o hija. Bien. Ese es el procedimiento, ¿no? Que además, como vuelvo a decir, está contenido en el mismo documento papel que firman en principio, como le pasó a nuestras clientas, pero creemos que puede ser algo que suceda a menudo. Totalmente. Entienden que es la firma, un consentimiento para someterse a la práctica médica. Bien. Y en esto que decimos, la letra chica del contrato dice que la responsable de ir con eso a protocolizarlo y luego a inscribir a su hija con esa información es la propia persona, la propia madre en este caso, ¿verdad? Porque más allá, y tampoco es el espacio ni la oportunidad para hacer un análisis fino de eso, sobre la responsabilidad del Estado en esto, lo cierto es que el registro civil no tiene cómo enterarse al momento de la inscripción que hay una irregularidad ab initio de ese procedimiento y que se trata de una niña, porque luego, si las cosas se hubieran hecho como deberían haberse hecho desde el comienzo, ese hombre no habría podido reconocer a esa niña. Claro, no. Pero sí, a mí lo que se me ocurre, ya hace 15 años que no piso un registro civil, digo, pero en el formulario de inscripción a las infancias, digo, eso me imagino que con estas técnicas de reproducción debe cambiar el formulario de inscripción, porque si no, ahí es donde se genera el nudo y la discusión. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, al estar en la responsabilidad de la persona, de la madre o padre, o los dos, en el caso del proyecto de pareja, el registro civil no tiene cómo enterarse que se trata de una niña nacida por técnica de reproducción humana asistida si no está hecho el documento que indica la ley al respecto. A falta de documento se asume que es. Exacto, es lo que sucedió en este caso. Bien. Porque además el dato del origen de la afiliación no está contenido en la partida de nacimiento. Por una cuestión también de resguardo de la intimidad de esa persona, no hace constar eso en la partida de nacimiento, que es con el documento que va una persona que tiene un hijo o hija por naturaleza, ¿verdad? Inscribir a ese niño o niña. En este caso tienen que ir con la partida de nacimiento y con el consentimiento informado debidamente protocolizado, como dice la ley, para que se inicie este legajo y conste que la afiliación de esa persona que se está inscribiendo es por técnica de reproducción humana asistida. Clarísimo. Ay, tremendo, Sí. tremendo caso. Qué justo que le tocó a usted, chica. Me pongo re contenta. No, tremendo caso. No, porque creo que abre la puerta a un montón de vacíos que no sé dónde sucedió este caso, no me interesa saber, pero digo, en toda la justicia de todas las provincias en Argentina, ¿contemplaron esto? Las clínicas, ¿contemplan esta letra fina? Digo, ¿de qué manera están asesorados? Porque nadie está exento de enamorarse, de que es un proyecto monoparental, pero que aparezca alguien y que se pueda modificar, porque el ser humano es eso, es cambiante. Exacto, tal cual. Pero las clínicas y las personas, porque a nosotros Claro. nos interesa llegar a esas personas, Claro. más allá de que nos encantaría que las clínicas también nos contraten para brindarles asesoramiento al respecto, no, nos interesa que las personas que están interesadas en realizar estas prácticas médicas entiendan y asuman y por lo tanto se asesoren y pidan la información necesaria y suficiente
para inscribir a sus hijos e hijas por nacer como corresponde, preservando básicamente la verdad de origen de esas personas. Total. Claro. Chicas, hacemos una pausita porque hay muchas preguntas que tienen que ver con cómo se desasna esto, ¿no? Acá está planteado el escenario, qué fue lo que pasó, pero bueno, en este caso Sol y Gaby, digo, ¿de qué manera lo abordan y cómo es esto? ¿Fue a través de una demanda? Digo, ¿quiénes son los Claro, ¿cómo se activa la cuestión? Claro, ¿quiénes son los protagonistas? Digo, ¿cuál es el cauce de esto en caso de los intervinientes, ¿no? que hayan actuado a conformidad del caso? Así que vamos a la pausa rapidito y ya venimos con más. Dale, que está Sol y Gaby esperándonos. Avión sin nafta. No sabemos cómo nos mantenemos en el aire. Pero subite con nosotros, animate. Neuquén Habita es mucho más que 20.000 soluciones habitacionales. Es la tranquilidad de tener un hogar, es la oportunidad de empezar de nuevo, es acompañar a miles de familias neuquinas con residencias para adultos mayores, lotes con servicios, viviendas unifamiliares y créditos hipotecarios. Neuquén Habita, tu casa con el respaldo de la provincia. Más información en viviendaneuquén.gov.ar. Si soñás en grande, esta es la jugada. Vuelve la chequera Premium Black. Participás por más de 6.799 millones de pesos con duplicador. Una casa que sale sí o sí, 3 Fiat Cronos. Conseguí tu chequera en tu agencia amiga o desde www.laneuquinaonline.bet.ar. Jugá de manera responsable en sitios terminados en bet.ar. Solo para mayores de 18 años. Más información en www.ijan-neuquén.com/chequera. Lotería La Neuquina y Lotería de Río Negro. Sortea por Lotería Unificada. La Semana de la Niñez llegó con beneficios. Del 2 al 9 de agosto tenés hasta 12 cuotas sin interés y 10% de descuento con Confiable. Y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN. Hacé realidad su próxima sonrisa. BPN. Servicio Mecánico Ville. Marcando la diferencia en sus servicios de alta calidad. Numerosos programas de mantenimientos corporativos y preventivo a empresas. No des más vueltas en tu vehículo en mal estado. Visítanos en calle Pacheco y Río Negro, Neuquén Capital. Contactanos al teléfono 299-448-0417. En WhatsApp 299-409-6005. El Plan Orgullo Neuquino ya comenzó. 3.000 cuadras de asfalto en el 2026, como en el barrio Z1, en Valentina, en Villa Ceferino, en Confluencia y en toda la ciudad. Y además, ¿sabés por qué? Porque los neuquinos lo hacemos con presupuesto propio, superávit y 0 de endeudamiento. En la mesa de los neuquinos no puede faltar agua envasada Aquar, agua totalmente purificada, con el verdadero sabor. Pedila ahora al WhatsApp 299-4102-535. Aquar, el verdadero sabor del agua. Es natural, es para toda la familia y es neuquina. WhatsApp 299-4102-535. Aquar, de Neuquén Capital. Este fin de semana, los mejores espectáculos te esperan en Casino Magic Neuquén. El viernes, toda la música en vivo junto a La Dupla. El sábado, una noche a puro ritmo con Proyecto Cumbia. Y el domingo, cerramos la semana con el talento de Estefanía Arias. Consulta toda nuestra grilla de espectáculos en casinomagic.com.ar. Te esperamos. Casino Magic Neuquén. Casino Magic. ¿Querés descubrir el potencial de tu voz? On-Air Studio Co. es tu lugar. Talleres grupales y personalizados de streaming, radio y locución con prácticas y grabaciones en estudio. Además, jornadas intensivas de oratoria y comunicación efectiva para empresas y equipos de trabajo. Búscanos en las redes como onair.nqn. On-Air Studio Co. Te esperamos en Antártida, Argentina, 1205, Neuquén.
Fabiana Cantilo en vivo. La voz indiscutida del rock nacional llega al sur con su nuevo show, Íntima en Concierto. 5 de agosto, Centro de Artes Roberto Abel, Cipolletti. 7 de agosto, Casa de la Cultura, General Roca. 8 de agosto, Casino Magic, Neuquén. 9 de agosto, Casino Magic, Centenario. Fabiana Cantilo, Íntima en Concierto. Entradas por sistematuentrada.com, survivo.com.ar y puntos de venta habilitados. Produce Suma Shows y HK. Un nuevo espacio para entender lo que pasa en la región. Los sábados, de 10 a 12, Julián Enríquez y Santiago Po te invitan a un análisis entre líneas. Lo que circula en las redes, entrevistas y mucho más. Entre líneas. Por Cumbre, AM 1400. Tu radio, tu voz. Nuevos sonidos, noticias, música. Cumbre. Tu radio, tu voz. Avión sin nafta. Volamos bajo, pero siempre llegamos. Sumate y disfruta el viaje por VEX TV. Continuamos, 2 de la tarde, Perdón. 51 minutos. No, quedamos voladísimos cuando nos fuimos Sí. a la pausa con acá con el equipo. Bueno, me imagino Sol y Gaby desde el momento que tomaron en caso también. Y sobre todo porque hoy la actualidad, que también es una elección totalmente libre, por suerte está la libertad de poder elegir y decidir. Digo, hay muchas mujeres que proyectan y que quieren ser madres monoparentales, así se dice. Se me ocurre Juana Repeto, Luciana Salazar, digo, bueno, en el caso de también lo que fue Marley y demás, digo, cuando a ustedes les llega el caso que empiezan, me imagino también a desmenuzarlo, digo, acá ¿cuáles son los actores que intervienen en esto? Bueno, cuando nos llega el caso, como les dije antes, como somos muy ñoñas, compartimos esa cualidad, nos pusimos a estudiar mucho sobre el tema, porque bueno, tampoco hay tanto desarrollo sobre este tema, ¿no? Más allá de que haya, vuelvo a decir, un capítulo dedicado en el Código Civil a la regulación de la afiliación por técnica de reproducción humana asistida. Y antes hay un antecedente previo, que es la ley. Es una ley que se dictó, pero no mucho tiempo antes del código, creo que 2010, 2011 o quizás un poquito más, que se dictó la ley que ordenaba a las obras sociales a cubrir los tratamientos de fertilidad cuando las personas por cuestiones de su salud no pudieran ser madre o padre por naturaleza y optaran por estas técnicas, porque obviamente sabemos que son tratamientos recontra mil costosos en cuanto a lo económico. Entonces, pero les estoy hablando de no hace tanto tiempo. Y también, y esta es una opinión personal, creo que no es un tema tan difundido en general, porque refiere a un sector, si se quiere, de la población. Quizás no es algo que esté tan difundido, que no sea un tema. No sé cómo, Sí, no que el de agenda, sí, no es un tema de agenda, no es que, sí, sí, se entiende eso perfectamente. es lo que quiero decir. Quizás no es un tema de agenda que tan hablado, tan difundido y tal, que interesa al sector de la población que, por la razón que sea, elige este tipo de tratamientos. Y entonces no hay, ni siquiera, por contarles, ni siquiera hay mucho precedente jurisprudencial al respecto. Ni Bien. siquiera. Sí hay algunos antecedentes en el país luego de la reforma al código, creo que en alguna de las columnas también hemos tangencialmente atravesado el tema de los planteos que hubieron, que probablemente sigue habiendo, porque el código aún no se modificó nuevamente en este artículo, de los casos en los que 3 personas se presentan pretendiendo la afiliación sobre el mismo niño o niña. ¿Cómo? Ajá.
Bueno, ahí vamos. Y sí, porque en esto de la hasta familia... la trieja llegué, pero claro, no hasta la... Y sí, en esto de las familias ensambladas, no somos 2 padres, ¿por qué no podemos ser 3? Ok. Bueno, Las triejas, de las que tampoco Sí, sí. hablamos tanto, Claro. pero que también son muy, cada vez más casos, sabemos de triejas, son 3 personas en vínculos sexoafectivos que pretenden, y poner el caso de que sean 2 mujeres y un varón, o 2 varones y una mujer, y que la mujer quede embarazada, pero los 3 tienen pretensión filiatoria sobre el mismo niño o niña. Los 3 se sienten, creo que, bueno, no me acuerdo ahora, quizás no son ustedes con quien hablamos de estos casos, pero me pasó justo el año antes de la pandemia, fui a hacer un curso de especialización por los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño en la UBA, y en ese contexto, una clase con Eleonora Lam, que es una abogada feminista especialista en bioética, una genia total. Ella plantea un caso en ese momento, empezaban a plantearse algunos casos de 3 personas pretendiendo la filiación sobre el mismo niño o niña, y ella plantea el caso y nos dice a los alumnos ahí qué harían ustedes. Y yo, con mi cabeza de pensar rápidamente en resolver el problema a la gente o darle dije, les sugeriría que uno de ellos adopte a ese niño o niña, ¿no? Okay. Y ella me dijo, eso no es lo que te están pidiendo las personas. Ellos te están diciendo que son 3 personas que pretenden la filiación en relación al mismo niño o niña. Claro. No es lo que vos te están pidiendo. Si el problema no lo resuelve la ley, el problema no lo tienen las personas, sino que lo tenés vos, que tenés que buscar de qué manera, ¿no es cierto? Claro. Atender. Sí, es más, me puse a buscar y hay un caso en Buenos Aires que es que la Corte Suprema revocó la triple filiación de un niño y ratificó el límite de 2 vínculos parentales, un caso que se dio en 2022 y creo que terminó ahora este año. Que decía, a principios de este año fue esa última sentencia que no fue muy favorablemente recibida, a pesar de dictar. Juli, encontraste el no caso para nosotros. Claro, no, por eso. Que estaba viendo... Vos encontraste el caso de excepción, porque en realidad lo que ha sucedido en estos años es de que en principio empezaron siendo aislados los casos. Claro. Sí. Por ejemplo, uno en Mendoza, esa es de Mendoza, entonces llevaba un caso de Mendoza, después otro de Córdoba, después otro de La Rioja, empezaron siendo aislados y de repente, en un momento, los registros civiles de las provincias se empezaron como a llamar la atención sobre que cada vez eran más numerosos los casos de 3 personas que se presentan a pretender la filiación sobre un mismo niño o niña. Entonces, en verdad, lo que se busca es la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo que funda esa sentencia que dice Julián ahora. Claro, ¿no? artículo 558 del Código Civil Comercial de la Nación. Exacto, el límite de la doble filiación, que es lo que establece ese artículo. Se pide la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo para permitir que 3 personas puedan reconocer un mismo niño o niña. Claro, porque en este caso... ¿en qué se basa? Bueno, entiendo en qué se basaron en aquel entonces, pero ¿en qué se basa hoy en día el argumento de que se mantenga ese artículo de decir, bueno, solo hasta 2 madres-padres? Claro, porque... Bueno, y eso tiene que ver con justamente lo que hablábamos un ratito antes, de cómo viene cambiando el derecho de familia y cómo se entiende el concepto de familia y cómo se lo toma jurídicamente, digamos, cómo se lo contempla al interior de las leyes nacionales de un país. En este caso, el Código Civil tiene un montón de años y se fue modificando. La última modificación, si mal no recuerdo, es de como 10, 11 años aproximadamente. Pero todavía tiene cosas que vienen como muy de antaño, como por ejemplo esto, que es un concepto que ya quedó en desuso, digamos, aunque está contemplado en el código, y por eso se plantea el hecho de la inconstitucionalidad, porque atenta justamente contra el principio de autonomía de las personas, que son valores sostenidos y amparados, no solo por la Constitución, sino por los tratados internacionales. Y lo que toma total importancia en el caso de las filiaciones de 3 personas es el concepto que mencionábamos antes de la socioafectividad. Entonces es amparar lo que está pasando, que el derecho dé un marco a lo que está sucediendo en la realidad de los vínculos de las personas y no al revés, ¿no? Que lo regule y lo corte, digamos. Claro. Bien.
En este que caso, de hecho, sí. por eso digo, Julián justo encontró el caso que... Que no. No, bueno, pero eso es toda una tendencia que viene siendo, Sí. que viene De siendo retroceso. Claro. de retroceso Claro. de todos los Claro, derechos que venimos ganando y en los Pero que se en vienen verdad, trabajando. Sí. las presentaciones que se hicieron fueron, en general, reconocieron el Bien. derecho, o sea, declararon la inconstitucionalidad de ese artículo, y reconocieron el derecho a sentirse madre o padre y por lo tanto a ser reconocidos como legalmente como madre o padre a más de 2 personas, ¿no? Y ahí se me suma, perdón, una pregunta, porque hemos, en columnas anteriores, has mencionado el caso, ¿no? De que una persona sola que tiene un hijo, tiene pareja, y la pareja lo quiere adoptar, ¿no? Porque cada vez que hablamos de triejas en este programa la gente se espanta. Voy a poner otro caso de cómo podrían llegar a ser. Ponele, Vale y yo somos pareja, tenemos un hijo, nos separamos, cada uno se hace cargo por como corresponde, pero, no sé, Vale se vuelve a poner en pareja, tienen muchos años, y esa tercera persona quiere adoptarlo también, pero yo siendo padre presente. En el caso del artículo 558 no se podría. No, no es el mismo caso. Ok. Porque vos estás hablando de, por ejemplo, sería un caso, te voy a complejizar un poquito más el planteo. Bien, me gusta. Rapidito. Sí. Sería, por ejemplo, en un caso de técnica de reproducción humana asistida es la mujer, como dice el código, la mujer que da a luz, o sea, la que lleva al bebé en su vientre, digamos, que alojó, dice el código, de la mujer o el varón que manifestaron su consentimiento libre, voluntario, Bien. previo, como dice la ley, ¿no? Sin importar quién haya aportado los gametos, dice la ley, Bien. ¿verdad? Sí. Entonces ahí podría ser que haya una mujer que pretenda la filiación porque llevó al bebé en su vientre, y de una mujer y de un varón que aportaron su material genético. Bien. ¿Entiendes? Bien. Sí, sí. Puede haber una mujer, digamos, una madre que pretende la filiación porque biológica, y puede haber 2 personas que aportaron material genético que también pretendan filiación sobre el mismo niño. Sí. En general, Por eso es importante, perdón, y ahí es súper importante que el código, digamos, en cuanto a lo que es la mujer, determina la filiación por el concepto, por la concepción y el nacimiento, digamos, por el concepto biológico. O sea, una madre puede ser biológica y genética, pero siempre biológica. Es decir, la mujer es la que da a luz. Entonces, esa siempre va a ser madre. Después se puede sumar una madre por vía genética, digamos, por el dato genético. Claro. Y el caso que vos planteás, Juli, puede estar enmarcado en un supuesto de adopción simple, que lo hemos hablado, me parece. Sí. Adopción simple, que antes se llamaba adopción del hijo del cónyuge. Claro. ¿No? Es lo que antes se llamaba adopción del hijo del cónyuge, ahora puede ser una adopción del padre afín, porque esa sería la figura del padre afín, la que vos describís, Claro. donde también se tiene en cuenta el concepto de socioafectividad, y se adopta el hijo del cónyuge, ¿no es cierto? Sí. De manera adopción simple, con la diferenciación que hemos hablado también de que es de la adopción simple a la adopción plena. Y ahí también sería un caso de triple filiación, pero distinta. Una filiación por naturaleza, madre-padre, y hay un tercero que se suma como padre afín a través de la figura de la adopción simple. Pero es otro, son 2 supuestos distintos. Claro. Y vuelvo a la pregunta del inicio del bloque, digo... Perdón, sí. No, mi amor, no, tranqui, porque aparte se me vienen un montón de casos. Es que digo, no, muchas sí, hay veces muchos, ha sido noticia. Un rompecabezas de posibilidades. Ha sido noticia muchas veces, la pareja de la madre le puso el apellido al chico, ¿no? Porque lo crió, porque el padre es el que cría, no el que engendra. Digo, bueno, hay un montón de escenarios posibles, digo. Y acá en este caso los actores, ¿cómo que intervienen en ustedes? Bueno, acá lo importante, y vuelvo a decir, es importante también esto, acá no hay un juicio de valor sobre si está bien o está mal. Sí. Acá nosotras, más allá de, en este caso, representar a la madre, en verdad, nuestro interés es el respeto absoluto por la identidad de esta niña, ¿verdad? Identidad de origen. Y es lo que la ley indica también, y los tratados internacionales y demás, no es que somos muy originales. Es que nos gusta pensar en esto de los derechos humanos y del derecho a la identidad como un derecho irrenunciable, imprescriptible, como mismo lo dice la ley,
Entonces, en verdad, el objetivo en esta situación es volver las cosas al estado anterior a ese reconocimiento, claro, que no debería haberse dado. Okay. Es como retrotraer el efecto, ¿verdad? Uh-huh. Se retrotrae el efecto al estado anterior a ese reconocimiento, se corrige el error en cuanto a la inscripción, ¿verdad? Sí. Porque se omitió un dato que es fundante, como lo decimos del principio, que es el consentimiento informado y la voluntad procreacional manifestada por la mujer previo al acto médico, digamos, previo, informado y libre, como dice la ley, sí, y por lo tanto esa niña debería haber sido inscripta de esa manera y no de otra. Claro. Entonces, lo que se busca en este caso es volver la situación al estado anterior como efecto retroactivo, le decimos, ¿no? Uh-huh. Al momento anterior a ese reconocimiento, corregir esa inscripción y por lo tanto, digamos, respetar, en este caso, la verdad de origen de esta niña, que es el de haber sido, o el de ser una niña concebida mediante técnicas de reproducción humana asistida, ¿verdad? Porque si bien, este es otro dato que me parece como interesante e importante destacar, en este caso o en muchos uh-huh. otros, la técnica utiliza material donado, ¿verdad? Sí. Ovocitos y espermatozoide donado de donante anónimo. Sí. La ley, porque además también es importante todo esto que estamos diciendo por todos los motivos que vamos diciendo. La ley dice que no existe ningún vínculo jurídico con los donantes, no hay vínculo jurídico, salvo, dice, y es el único caso, se mantienen los impedimentos de ligamen. ¿Qué significa esto? No sé. Que esta persona tiene derecho a conocer ese origen, porque el impedimento de ligamen es que vos no te podés casar con tu mamá, con tu papá, claro, no te podés casar con tus hermanos, no te podés casar con tus primos, no te podés casar con tu... ¿entendés? Ese es el impedimento de ligamen. Es un impedimento para el matrimonio. Creo que la columna anterior que hemos hablado hemos... sí, tocamos ese tema, sí. El tema del que significa impedimento de ligamen. Entonces, también por esto tiene que estar debidamente registrado, porque se mantiene el impedimento de ligamen aún cuando se trate de personas nacidas mediante técnica de reproducción humana asistida con material donado. Claro. Claro, se entiende perfectamente. Ahora fíjate vos qué lindo que tanto Sole como Gaby sean abogadas, porque hay detalles que uno a veces dentro de la lógica lo da por sentado, que está buenísimo que esté todo especificado, pero así todo, las causas cada vez también vienen siendo distintas, complejas, y hay que pegar todo el tiempo una revisión a la justicia, sobre todo entendiendo de que hay reformas de código que ya quedan viejas, más allá de que a veces uno celebra la reforma, pero estamos hablando de otro tipo de discusión, entendiendo en el mundo 2026 en el que estamos y las cosas que van a seguir avanzando, porque también tiene que ver con la medicina, con el deseo de ser madre, o sea, hay cosas que van evolucionando y la justicia... no hay que esperar a la Corte Suprema de Justicia que tome una decisión, sino que tiene que estar a la altura de los casos y del mundo en el que está en la actualidad. Y la ley por siempre, eso... como decimos, perdón Gaby, ya termino con esto, y la ley siempre viene por detrás de las necesidades de las personas, sí, o de las reivindicaciones o de las militancias. Sí. Porque esto es algo de lo que, vuelvo a decir, quizás un grupo más reducido, me acuerdo en su momento fue tema porque Scioli con su mujer, ¿se acuerdan? Sí. Pero ustedes quizás no habían nacido, eran muy chicos porque son muy pequeños, pero sí, hace unos años, cuando Scioli también era funcionario, pero de otra gestión, este tema se expuso. De hecho, la ley esta que les digo fue en su gestión, y se expuso este tema porque ellos militaron esta ley, también siendo funcionarios públicos en ese momento, porque tenían esa vivencia personal expuesta, sí, públicamente. No estoy diciendo nada que no se haya hablado. Sí. Pero quizás no es un tema que, como decimos, haya estado mucho en agenda. Sí es un tema del cual se ocupó la gente que trabajó en la reforma al Código Civil, en la parte de familia, mismo dicho por Marisa Herrera, que fue una de las integrantes de esta comisión que reforma el Código, trabaja en el proyecto de reforma al Código en la parte de familia. Había muchas más especificaciones en cuanto a este capítulo, y fue justo el capítulo que no se aceptó en su totalidad en la Cámara. Cuando se sanciona el Código Civil, se negocia y se saca gran parte de las reformas
que tenían que ver con este apartado, porque bueno, también hay un atravesamiento acá, o en ese momento lo hubo, en los legisladores del 2015, 2014, de cuestiones éticas, cuestiones religiosas, de cuestiones bioconcepciones y opiniones que muchas veces atraviesan a nuestros legisladores y legisladoras, y se terminó por sacar una parte importante del código en ese momento, y nos quedó esto, y por lo tanto, con esto que tenemos, es con lo que tenemos que acompañar a las personas. Y bueno, y siempre nos pasa, a mí no me deja de sorprender nunca, de que la vida me pone enfrente a desafíos de esta naturaleza, porque son desafíos que nos llevan un montón de tiempo de estudio, de dedicación. Y qué bueno que son inteligentes. Sole, pará, bancame un segundo porque se nos corta la llamada. Ahí enseguida te mando otro link de Google Meet porque la quiero despedir a Gaby, te quiero despedir a vos. Vamos a hacer las cosas que realmente su inteligencia merece. Porque están transformando la historia. Enhorabuena que seamos parte de ese proceso. Así que ahí ya le mandamos el link enseguida. Ahora, claro, qué tremendo esto. Bueno, un poco la demanda de la justicia, ¿no? Que siempre terminamos en modo porque no solo es desafío para ella, sino también para plantear qué está pasando en el Código Civil y qué está pasando con las familias argentinas. O sea, como hay tantos vacíos. Es que es un poco lo que siempre menciona Sole, que las certezas jurídicas o los cambios jurídicos ocurren una vez de que la sociedad empieza a cambiar. A pedirlo también, claro. O sea, viene a responder una necesidad, esto que, no sé, el ejemplo de las triejas que mencionábamos, y hace 20 años nadie iba a pensar en eso, porque no era algo popularizado o algo que esté en la superficie. No estoy diciendo no existe, sino que no estaba en la superficie, entendiendo que habían otras formas de pensar, otras formas de entender lo que era la familia. O sea, si uno piensa ¿cómo llaman el artículo que mencionábamos hace un rato, el 558? Y claro, era como, no, solo 2 porque nene, nena y nada de cosas raras. Pero porque también hay que decir algo, estaba la religión también metida en el medio, y era todo como, ay, no, qué pervertido. Sí, mamá, papá, hijo, hija, perro, gato, degenerado. Y no mucho más. Claro. Pero bueno, y es esto de también pensar y entender que cuando comenzamos a charlar en la columna, vos decís, che, ¿qué problema habrá en este sentido? Claro. Si es como uno firma el papel, se pone se hace la magia ahí en el laboratorio y salimos todos felices y contentos. Y de repente es uno que empieza a pensar, a preguntar, a investigar y decir, che, bueno, claro, hay todo un marco que la norma base, si se quiere, no alcanza. No contempla. Claro, mencionaba, hay una hoja que es una norma base y después las leyes particulares, provinciales y demás que van a atender a casos particulares. Sí, claro. Sí, el tema de, bueno, viste, de empezar a pensar en esto, esperar a que llegue todo con el diario del lunes, sino decir, bueno, a ver, revisemos la actualidad que tengamos y que sea, no sé, una junta donde haya sociólogos, psicólogos, ¿no? Abogados, jueces, y que se empiecen a revisar para facilitar, sobre todo, todo lo que tiene que ver con casos legales, que entendiendo que la justicia, con todo el amor del mundo, es un poquito lenta, bueno, esto aceleraría un montón de cosas y hasta incluso animaría a la gente realmente a tener con seguridad la hora de tomar decisiones, ¿no? Y no con miedo porque andás a ver cuándo, si llega a pasar. Porque a veces siento que hasta incluso tomando una decisión, teniendo abogados y teniendo una justicia que te respalde, a veces hasta incluso la decisión va con miedo porque no sabes qué puede pasar. ¿Qué puede llegar a pasar por estos vacíos? Ahora sí, Sol y Gaby están de nuevo con nosotros. No sé si escuchábamos lo que nos quedamos hablando en la pausa. Lo seguíamos mientras intercambiaban y pensaba en esto como en la importancia de, fundamentalmente, igual en compartir con ustedes hoy fragmentos de este caso como para ayudarnos a pensar en la importancia de, antes de llegar a contratar un abogado, antes de llegar a poner en funcionamiento la justicia, la importancia de tomar conocimiento de estos conceptos. Y de ahí también parte de la actividad del Estado, de la responsabilidad del Estado en sus políticas, para que las personas podamos tener acceso a lo que significa la identidad, qué es la identidad de una persona, cómo se conforma, cómo se da la afiliación, cuáles formas de afiliación hay, qué impacto tiene, porque no solamente tiene un impacto jurídico,
en cuanto a cómo está inscrita una persona y los derechos que se devienen de ese tipo de filiación, en los deberes, en la responsabilidad parental de los padres, de las madres, sino también en lo que infiere en la estructuración psíquica de las personas del conocimiento. Por eso el conocimiento de su origen, por eso la importancia fundamental de lo que es la verdad de origen y el conocimiento de todos esos aspectos que, bueno, es constitutivo del derecho de identidad en su fase fija, digamos. Tiene una fase fija y una fase dinámica, es un derecho que nos acompaña a lo largo de la vida, pero bueno, la importancia del conocimiento de la verdad de origen es trascendental y fundante para la persona y su dignidad. Por eso queríamos compartirlo con ustedes a propósito de esta fuente de filiación en concreto, que son las técnicas de reproducción humana asistida, y tanto más para decir al respecto. Total. Sole... Y es también, perdón, como Sí, decía, sí. creo que en la primera columna lo dije, lo compartíamos, es también, como dijo Estela, es seguir el legado de las abuelas. Total. Militar por el derecho a la identidad de las personas es seguir el legado de las abuelas de alguna manera, ¿no? Sí, Los que que, nos quedamos. Sí. esta historia, digamos, obviamente va a continuar porque todavía falta que la justicia que diga qué. ¿No? Que diga, claro, que diga, como vos dijiste. Algo. En primera instancia que diga, y después vemos que... Claro. Sí, que nos dé lugar al planteo y que, como le decía hace un ratito, que vuelva las cosas al estado anterior a la inscripción y se la inscriba a esta niña correctamente, como corresponde, como debería haber sido desde el comienzo. Digamos. Que refleje la realidad de su origen y lo que es su existencia misma, aunque pequeña en conocimiento de esa realidad, pero es importante que esté reflejado en cómo está inscripta. Eso también es cuidar el derecho a su identidad. Necesito ver un formulario de inscripción en un registro civil urgente. Vamos, salimos acá y vamos a uno y a ver qué... Juro, pero no tenemos un crío. ¿Qué crees que haga? Pero después le decimos que es mentira. Después le decimos que era un experimento periodístico. Sí, yo me acuerdo de un caso, y ya con esto la despido, cuando un progenitor tuvo que ir a inscribir a un registro civil a una hija que por un trámite de filiación no la quería reconocer y después un ADN dio positivo. Yo me acuerdo que el formulario de inscripción en el registro civil tenía que dar vuelta la hoja en un apartado muy chiquitito con un sello, algo como muy ilegible, fuera de joda. Y eso era la partida de nacimiento de la criatura. Mirá. Te estoy hablando hace 15 años atrás. Ya. Pero digo, qué loco, ¿no? Digo, ¿cómo de este ejemplo más a lo criollo, Sí. digo, ¿cómo será ahora, no? ¿Qué estará contemplado? ¿Qué no? Bueno, salimos acá y vamos. Bueno, Pato, ¿no te diría tener un pibe para ir a inscribirlo? No, bueno. Planazo. No me arriesgaría tanto tampoco. La curiosidad tiene un punto. Pero... Quizás podemos llegar a la información sin tanto, ¿no? Total. Pero bueno, sí, esto, ¿no? El registro, ¿viste? La desprolijidad, ya la forma, el que tenía que quedar como en el margen chiquitito, la firma, un acento mal colocado que te puede traer un montón de inconvenientes también jurídicos más adelante. Digo, son las formas y sobre todo cuando hay el deseo de ser madre o asumirse ser mamá, todo lo que eso conlleva, que uno no está pensando en la parte jurídica, simplemente quiere cumplir el sueño de ser madre. Así que felicitaciones, chicas, por esto, por ser parte de estos cambios y a seguir insistiendo y nos quedamos atentos a cómo continúa esta historia, que ojalá que termine de buena manera. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, siempre, gracias. Sí, por el un placer. interés. Hoy los vi como más calladites. Es la distancia. Pero bueno, siempre muchas gracias por el espacio y por el interés siempre que muestran a los temas que traemos. Sí, impresionante. Sole-abogada, le busquen a Sole Crespin. Y Gaby, ¿cómo te encuentran en las redes? No, perdón, Sole Abogada, todo junto. Sole Abogada, perdón, sí, Sole Abogada. Abogada, todo junto, sin coma, sin punto, sin nada. Bien, ¿y Gaby? Y yo soy Clavel Serra, @Clavel Serra, que son mis apellidos. Así me encuentran. Gracias, chicas, que sea Muchas este gracias puente a cosa de ustedes. muchas cosas lindas. Un abrazo gigante. Chau, chau. Gracias a ustedes, un placer. Adiós. Ahí está, Soledad Crespin y Sí. Gabriela Cala.